Acá estamos viendo un corte histológico de pared gástrica, tenido con una coloración tricrómica. Esta sería la luz del estómago y esta la cavidad peritoneal. Bien, vemos las cuatro capas que desde el esófago al recto se definen, que son la mucosa, submucosa, que es delgadita. Ahí la vemos en este corte sale delgadita. Muscular propia y serosa. El estómago tiene serosa. Bueno, si hacemos un aumento con un objetivo del 10 por, vamos a ver que la mucosa en este caso es parte de la pared de mucosa de pared del cuerpo gástrico. Acá vemos que hay unas estructuras que son las glándulas fúngicas que están empaquetadas, son lineales, pueden ser constituidas por una sola glándula o la bifurcación de una. Y fíjense que están empaquetadas uno al lado de la otra. Entonces tendrían este formato, así como lo estoy dibujando con el cursor. Entonces todo este formato glandular está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Esta porción más superficial se llaman foveolas. Si nosotros podríamos ver desde la luz, vemos que hacen como que fueran unos pocitos, una fóvea. Por eso es que este sector de las glándulas fúngicas son las foveolas. Y las criptas, las que se proyectan en la profundidad. Separando las distintas estructuras, las distintas glándulas fúngicas, tenemos una pequeña hebra de tejido conectivo. Bien, si hacemos un aumento con el 40, con el objetivo de 40x, vamos a ver que las foveolas tienen ese característico revestimiento epitelial cilíndrico simple. Muchas de estas células son mucosecretantes, que son la mayoría de las células que tienen las foveolas. Cuando nos proyectamos en la profundidad de las criptas, ahí ya vemos que hay varios tipos celulares. Con esta coloración se pueden apreciar algunas de ellas. Vemos que algunas células tienen los citoplasmas claros y otras los citoplasmas más oscuros, como que estuvieran como un granulado, bien acidófilos, con unos núcleos más bien centrales o tendiendo a ubicarse un poco hacia la basal. Bueno, estas células que se tiñen más, si ustedes se fijan bien, están en varios sectores. Son las células parietales, son las que secretan el ácido clorhídrico. En cambio, estas más claras son las células principales. Bien, además van a haber células que son las neuroendocrinas, las células de reserva o células madre, que no se distinguen, por lo menos con esta coloración, no se distinguen lo suficientemente distintas de una célula parecida a la principal. Pero bueno, lo que podemos apreciar con esta coloración es claramente las células tal vez más importantes que tiene la glándula fúngica, que son las células de estos citoplasmas más oscuros, que son las células parietales, y el resto son en su gran mayoría células principales. Algunas de estas coloraciones, con esta coloración no se distinguen mucho las células mucinosas, que también pueden estar en las criptas, también las células enteroendocrinas, que podríamos sugerirlas porque el núcleo puede apuntar un poco hacia el otro lado en vez de hacia la luz. Pero acá, como están tan empaquetadas las glándulas, no se pueden apreciar claramente. Y las células
de reserva, que son las encargadas de hacer mitosis e ir reemplazando toda esta celularidad. Vemos que entre las glándulas están estos delgados tabiques de tejido conectivo, que lo que hacen es aportar de manera nutricia y funcional esa actividad del estroma. Acá vemos ese tejido conectivo que sirve de sostén para dar funcionalidad a ese epitelio y nutrición. Bueno, entonces, si volvemos a un aumento un poco menor, para ubicarnos en la arquitectura del órgano, podemos apreciar que acá toda esta cinta de músculo liso es la muscular de la mucosa. Esa muscular de la mucosa es el límite entre la mucosa y la submucosa. Bien, esa muscular de la mucosa es característica del tracto gastrointestinal y se encarga de aumentar o disminuir los pliegues mucosos. Es el límite de la mucosa. Por debajo, es decir, subyacente, vemos a la submucosa. La submucosa está constituido por un tejido conectivo que es más tosco que el tejido conectivo que vemos en la mucosa o lámina propia. Es más tosco, con mucho más colágeno porque sirve más de estructura. En esa submucosa transitan grandes vasos que van a dar origen a los vasos que van a ir proyectándose en la lámina propia de la mucosa. Bien, entonces sirve de estructura, de soporte a grandes vasos. También hay estructuras, en este caso es una arteria, acá vemos lo que puede ser una vena. Y a lo largo de la submucosa hay un plexo nervioso también que es el plexo de Meissner, que está a lo largo también del todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago. Bien. La muscular propia en el estómago tiene tres haces bien definidos. Acá podemos ver uno, acá otro, o sea, es decir, cómo se orientan estas fibras es distintas de esta y es distintas de esta. Bien, ¿por qué? Porque necesita ese músculo liso traccionar desde distintos ángulos, para mezclar y para empujar el bolo alimenticio. Necesita como que todo ese bolo alimenticio sea como batido, podríamos decir, dentro de la luz del estómago. Por lo tanto, necesita traccionarse en distintos ángulos. Por eso es que tenemos una capa que podría ser la circular interna, longitudinal externa y además haces oblicuos, lo cual hace que sea empujado en distintos ángulos. Entonces, la capa muscular de todo el tracto gastrointestinal va a tender a ser una capa circular interna y una longitudinal externa. En el estómago además se le suma una capa oblicua. Tampoco son tan definidas porque en los distintos sectores del estómago se angulan diferente. Bien, y acá podemos ver, intuirlo, entre los haces musculares de la capa muscular propia, vemos esta estructura nerviosa alargada que es el plexo de Auerbach. Además, por supuesto, de vasos sanguíneos y demás que nutren toda esta capa. Pero esto que vemos ahí
son estructuras que conforman parte del plexo de Auerbach. Bien, ahora vamos a la última capa. La última capa es esta que podemos apreciar acá, que es la serosa. La serosa acomoda hacia la cavidad. Acomodada hacia la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es una luz, es una cavidad, por lo tanto tiene que tener un revestimiento. Ese revestimiento es el mesotelio. Es un epitelio plano simple, ahí vemos un núcleo bien aplanadito. Como epitelio que es avascular, por lo tanto, por debajo hay una pequeña capa de tejido conectivo subseroso que le da soporte y nutrición. Acá con la coloración tricrómica, que salió muy tenue, pero se puede apreciar un poquito, un ligero azul del tejido conectivo teñido con la coloración tricrómica, que está subyacente a la capa serosa. Entonces, como para hacer un vistazo de las capas del estómago, podemos decir que tiene mucosa, hasta la muscular de la mucosa, submucosa y bien delicada, muscular propia y serosa.